Bueno, muy bien, entonces, como estaba planificado en el título y resumen de la charla, hoy voy a hablar un poco de inteligencia artificial, algo muy básico, muy introductorio, no sin meterme en muchos detalles técnicos, sino dar un pantallazo de los elementos básicos, más o menos en qué consiste, qué es, digamos, y ver algunos desafíos y oportunidades que plantea, sobre todo en el uso que nos concierne a nosotros, ¿no? Entonces, como plan de la charla, la idea es hablar unos 50 minutos y después dejar un espacio para preguntas, comentarios al final. Entonces, bueno, para empezar, quería bueno, mencionar uno de los primeros que se empezó a plantearse si las computadoras, incluso antes de que existieran, ¿no? Computadoras, pero uno de los primeros que las pensó, las diseñó, Alan Turing, y él se planteaba eso: ¿pueden pensar las máquinas? Es una pregunta un poco filosófica, digamos, ¿qué es pensar? Después, bueno, hay otros que decían, preguntarse si una computadora puede pensar es lo mismo que preguntarse si un submarino puede nadar. O sea, básicamente, digo, ¿qué más da? Lo importante es que haga las cosas, ¿no? En realidad, una pregunta un poco más interesante es si las computadoras pueden aprender, digamos. Eso sí, es un poquito más, se puede definir un poquito mejor. Primero vale la pena separar dos tipos de inteligencia artificial. La que más, digamos, aparece en la ciencia ficción, en las noticias, es la inteligencia artificial general, ¿sí? Es lo que está a la derecha, que uno se imagina un ente, digamos, inteligente, similar al humano, que es flexible, que se puede adaptar a cualquier problema, a cualquier medio, ¿sí? Y que está programado ya de forma de que cualquier problema nuevo que se le presente, ese sistema es capaz de evolucionar, de aprender, aunque no fue programado específicamente para esa tarea. ¿Tá? De eso vale la pena aclarar que estamos muy lejos. ¿Tá? Eso existe en ciencia ficción todavía, y estamos bastante lejos. Hoy por hoy lo que hay, lo que funciona, lo que más se desarrolla son lo que se llama inteligencia artificial específica, o sea, algo mucho más acotado. Uno programa un algoritmo para que trabaje en algún problema específico, ¿sí? Y si yo quiero resolver otro problema distinto, el ser humano tiene que adaptar eso, ¿sí? No sirve. Por más bien que haga una cierta tarea, yo lo saco de ahí y lo pongo en otra que para capaz el humano es muchísimo más sencilla, pero ese algoritmo no va a servir porque no fue programado para eso. ¿Tá? Uno de los primeros ejemplos fue este investigador Arthur Samuel, más o menos en la década de los 50-60. Él pudo programar una computadora para jugar a las damas. ¿Tá? Y bueno, ese programa fue evolucionando, fue, digamos, mutando hasta llegar a ganarle a él. ¿Sí? Él no era un jugador, digamos, súper experto en ajedrez, en damas, perdón, pero bueno, el hecho de que esa computadora lograra en esa tarea específica que es jugar a las damas, hacerlo mejor que él, es uno de los primeros ejemplos de que, bueno, las computadoras pueden, digamos, aprender, entre comillas, ¿sí? Hay que ver cómo se define aprender. Una posible definición es decir, bueno, uno pone una medida, ¿tá? En el caso de las damas sería ganar la mayor cantidad de partidos posibles, es una medida de qué tan bien juegan las damas o no. Y aprender con la experiencia significa, bueno, si a partir de la experiencia, por ejemplo, en este caso, la computadora jugaba con ella misma, se iba probando distintas cosas y se iba quedando con las que más le funcionaban. Si a partir de esa experiencia ese rendimiento mejora, bueno, uno puede decir que la computadora está aprendiendo, o un ser humano, digamos, también. ¿Tá? Si bien estos conceptos son de esa época, de los 50, a partir de allí, hay tres cosas que hoy en día permiten que la inteligencia artificial un poco despegue, digamos, y todo este boom, digamos, que está a veces un poco exagerado, un poco a veces no, pero eso se da porque convergen tres cosas que son importantes. Primero que nada, lo que se llama Big Data o grandes volúmenes de datos, ¿sí? Estamos generando datos todo el tiempo. Después, modelos de aprendizaje automático. Los primeros modelos de neuronas artificiales surgieron ahí en la época de los 50, pero eran muy simples. No se sabía bien cómo ajustarlos, cuál era la mejor forma de entrenar esos algoritmos. Hoy hay muchas
está mucho más estudiado esa área. Y también potencia de cálculo, ¿sí? Tenemos computadoras cada vez más rápidas y eso permite también de que estos modelos puedan ser entrenados eficazmente. Con respecto a la cantidad de datos, bueno, lo sabemos bien, digamos, nosotros estamos generando datos todo el tiempo, continuamente, aunque no queramos, con nuestros celulares, cuando entramos a las redes sociales, y se estima que, bueno, la cantidad de datos digitales que existe crece exponencialmente, y más o menos, según esas estimaciones que se ven en la gráfica, cada 5 años básicamente se triplica. Entonces, en este último año hemos generado, o en estos últimos 5 años hemos generado muchísima más información digital que en el resto de la historia de la humanidad, y va a seguir así creciendo. Entonces, si uno quiere sacarle jugo, digamos, o aprovechar esa información porque es valiosa, ¿sí? Dice algo, se evidencia de algún problema en particular, no hay otra que recurrir a las computadoras porque no hay por más que toda la humanidad se dedique a analizar los datos, todo el tiempo no da. Es mucho mayor la cantidad de datos que uno genera, de los que puede analizar por sus propios medios. Entonces hay como dos paradigmas, ¿sí? El paradigma anterior, que es con el que nos venimos siguiendo hasta ahora, ¿no? Uno tenía en general unos pocos datos, o uno recolecta pocos datos, tiene una tablita de datos con algunos datos, lo que está a la izquierda, y bueno, ahí uno necesita una creencia o algún modelo un poco más sofisticado, en base a la experiencia previa, etcétera. Uno hace un modelo de cómo es la realidad, ajusta ese modelo a los datos que tiene, y bueno, por ejemplo en medicina, bueno, los modelos estadísticos son bastante básicos, lo que se utiliza para los diagnósticos de enfermedades, etcétera. Sí, es estadística básica, porque bueno, previamente no se contaba con una gran cantidad de datos como para hacer algo un poco, digamos, más adecuado a la realidad. En cambio ahora, al tener muchos datos, ¿sí? Uno puede, no digo que prescindir de conocimiento previo, pero ajustarse más a la evidencia, ¿tá? Entonces esa como balance entre la creencia y la evidencia. Si uno tiene mucha evidencia, uno puede, digamos, soltar un poco o prescindir de tanta creencia, aproximación, porque, bueno, tiene los datos y la idea es sacar de ahí lo más que se pueda. Y eso también es prometedor para áreas donde aún no sabemos cómo son las cosas, por ejemplo, no sé, curar el cáncer o cuáles son los mejores diagnósticos. Bueno, uno más o menos sabe por dónde va la cosa, pero a partir de los datos uno podría llegar a soluciones que hasta ahora no hemos podido hacer. Entonces, bueno, ¿qué es el aprendizaje automático? Esto en general, ya sea de modelos básicos o complejos, uno tiene una base de datos, en este caso se llama etiquetada, es decir, en este ejemplo sencillo tengo fotos de perros y de autos. Y le presento, digamos, a la máquina, por decirlo de alguna manera, estos ejemplos, y ese modelo tiene unos ciertos parámetros, ahí hay unas especies de perillas, digamos, perillas, ninguna connotación política, una serie de perillas que, bueno, al principio están inicializadas de forma aleatoria, entonces, claro, hay algún proceso interno que a partir de la imagen y esa configuración de parámetros me da una salida. Entonces al principio, ahora voy a volver atrás, al principio como esa configuración es aleatoria, bueno, la salida que va a ese algoritmo va a ser aleatoria, va a ser cualquier cosa. Entonces el proceso de aprendizaje consiste en ir acomodando esos parámetros, ¿sí? En ese caso esas perillas, para que la salida sea correcta. Entonces acá se va a ver, cuando me dice bien no hago nada, cuando me da alguna respuesta errónea, bueno, aprovecho ese error y acomodo los parámetros un poquito para que la respuesta sea mejor la próxima vez. Y eso lo voy iterando, lo hago así para una gran cantidad de imágenes, de datos, y si el modelo, bueno, está bien programado, lo suficientemente flexible como para poder lograr esa tarea, al final yo le presento nuevos datos, ¿sí? Que no están en la base de datos de entrenamiento, nuevos, y el sistema eficazmente me reconoce la categoría correcta. Entonces, de alguna forma está aprendiendo, digamos, el porcentaje de imágenes que clasifica correctamente, eh, bueno, crece con la experiencia a medida que yo le voy entrenando, lo que se llama entrenando el algoritmo, pero no es otra cosa que ajustar parámetros. Es eso.
ese tipo va de los más simples a los más complejos. ¿Sí? La estadística básica, cuando uno ajusta parámetros en un modelo estadístico y hace una estimación de parámetros, es lo mismo. Lo nuevo, digamos, o la diferencia con los modelos clásicos son lo que llaman las redes neuronales artificiales, que básicamente son modelos simplificados de lo que es el cerebro humano. ¿Sí? Básicamente la unidad básica es la neurona, que bueno, tiene, como se ve ahí en el esquema, una serie de dendritas donde por ahí ingresan pulsos eléctricos de otras neuronas. Esa neurona ahí en el cuerpo, en el núcleo, hace alguna operación con esas entradas, de alguna forma las combina y emite por el axón un pulso que va a las dendritas de las neuronas que vienen después en esa red. Eh, Abajo de ese esquema, bueno, matemáticamente un modelo muy sencillo que es el que se usa hoy en día es, bueno, tengo una serie de números que entran a esa neurona artificial, a cada una las pondero, las multiplico por algún peso, por algún numerito, les doy alguna importancia relativa a cada una de ellas, sumo todo y bueno, y después a partir de eso emito otro número, una salida. ¿Sí? Es una función, en términos matemáticos es una función que recibe n, yo que sé, 100 números y de alguna forma calcula un número de salida que eso después, si yo voy concatenando neuronas de estas, lo que se ve a la derecha es una red neuronal artificial. ¿Tá? Yo puedo pensar esto mismo con muchas neuronas, muchas capas. En este caso hay una capa de entrada que es la roja, una capa de salida que es lo que quiero que me diga esa red neuronal, y bueno, tiene un montón de capas intermedias, en este caso dos, ocultas. Y bueno, en el ejemplo anterior la capa de entrada sería una imagen, por ejemplo, ¿sí? de perro o de auto, y la salida quiero que me diga, por ejemplo, 0 si es un perro, 1 si es un auto, por ejemplo. Y el problema acá que se plantea es, bueno, ¿qué números elijo para ponerle a esas neuronas? O sea, ¿qué cuenta, qué función elijo para cada neurona? De forma tal de que el sistema se comporte como yo quiero, o sea, clasifique la mayor cantidad de imágenes de forma correcta. Bueno, acá se ve un ejemplo también, en este caso con dígitos. ¿Tá? Un dígito acá es una imagen 28 por 28, o sea, tiene 784 numeritos. Cada uno de esos numeritos, 0 por ejemplo si es negro, 1 si es blanco, se pasa, ¿sí? A la izquierda está esa capa de entrada que tiene 784 neuronas y bueno, se va propagando esa información, ahí está pintado de blanco algunas neuronas que se activan más, de negro otras que no, y al final de todo esa red me dice, bueno, es un 7. Acá la capa de salida tiene 10 números y la que se activa más, digamos, es el número que la red piensa que es el número. Y este tipo de cosas se entrenan, tipo, es fácil, lo puedo hacer en cualquier computadora, no necesito supercomputadoras ni nada por el estilo. Es de los primeros ejemplos que uno estudia cuando uno hace un curso de redes neuronales, etc. Es algo sencillo de lograr y funcionan bien. Casos más complicados, por ejemplo, una imagen más grande, imagínense una imagen de 1 megapíxel nomás, que para lo que estamos acostumbrados hoy es chiquito. ¿Ya? 1 megapíxel significa 1 millón de píxeles, o sea, tengo una matriz, por ejemplo, 1000 por 1000, una tabla 1000 por 1000 números, y bueno, ¿cómo decirle a la computadora qué cuenta tiene que hacer con ese millón de números para que al final me termine diciendo es un perro, es un gato? Eso es algo imposible de hacer para nosotros, por la variabilidad que hay en las imágenes, el contraste de colores, las posiciones que puede estar el gato, etc. Hacerlo de forma manual es imposible. Encontrar una forma analítica, una fórmula que yo la pueda escribir en un papel que me permita calcular si eso es un gato o no, no se puede hacer manualmente, pero estos algoritmos de redes neuronales logran, si yo le presento una cantidad importante de datos, poder encontrar esa configuración óptima para efectivamente después reconocer qué objeto hay en esa imagen. ¿No? Entonces, puedo pensar de alguna forma que está aprendiendo el sistema, ¿sí? Con esa medida que es porcentaje de clasificación. La diferencia con los métodos tradicionales es que, bueno, si yo tengo pocos datos, es lo que está a la izquierda de esa gráfica, en general, bueno, los modelos estadísticos más sencillos andan mejor. Y bueno, por eso un poco hasta ahora, si bien las redes neuronales, como vimos, surgen en los años 50,
estaban ahí en la vuelta, medio agazapadas, pero no teníamos la cantidad de datos suficiente y tampoco se sabía bien cómo entrenarlas para que sean útiles. Ahora, con la cantidad de datos exponencial como vimos hoy, la potencia de cálculo, etcétera, ahora andan muchísimo mejor que los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales tienen como un techo, digamos, y más de ahí, como son sencillos, tienen pocos parámetros, tienen poca expresibilidad, no se pueden ajustar tanto como uno quiera a los datos que tiene. Sin embargo, las redes neuronales, eh, está lo que se llama el deep learning, que es aprendizaje profundo. Esa red le pongo muchas capas, las que yo quiera, ¿sabes? La cantidad de parámetros es millones o miles de millones, pero bueno, yo puedo encontrar esa configuración para que el sistema funcione bastante bien, casi que en cualquier contexto. Esto se aplica en todos lados, la verdad que ha penetrado en todas las áreas del conocimiento. Entonces, bueno, el dilema de aprenden o no aprenden, de vuelta, no sé si tiene sentido, es una discusión un poco más filosófica, pero bueno, lo que sí queda claro es que uno puede entrenar algoritmos o programar computadoras para que hagan cosas, digamos, o aprendan a extraer información de los datos de formas que nosotros no podemos hacer. Pueden llegar a igualarnos o incluso también a superarnos en algunos aspectos. Así que bueno, Turing, sí, tenía razón. Potencia de cálculo, no voy a decir mucho de esto. También uno de los grandes pasos que se dio fue poder usar las GPUs, las tarjetas gráficas que originalmente fueran construidas para videojuegos. Se pueden ahora programar para propósitos generales, para lo que uno quiera. A diferencia de un CPU, de una computadora, de un procesador clásico que tiene pocos nodos, ¿sí? 4, 6, 8, muy potentes, una GPU tiene miles de nodos, chiquititos, no tan potentes, pero uno puede realizar la misma operación, pero con muchos datos diferentes. Le paso un dato distinto a cada procesador, por ejemplo, y de esa forma uno puede acelerar los cálculos. Después hay otros sistemas, otro hardware un poco más sofisticado. Google sacó algo que se llama TPU, que es algo bien específico para redes neuronales. Y bueno, está el dilema de la computación cuántica, que también desde hace tiempo se viene trabajando en ello. Hay avances, bueno, todavía está lejos de que uno pueda comprarse una computadora cuántica para tener en su hogar, pero de a poco se va avanzando y esto también va a dar un salto exponencial por la capacidad significativamente mayor de cálculo que tienen estas con respecto a la computación clásica. Acá algunos ejemplos sencillos que usamos todos los días. Filtros de spam, hace tiempo desde que está el mail prácticamente, ¿sí? Nos llega un mail, un algoritmo lo lee y dice, no, esto es un spam, esto no. Yo lo entreno también cuando yo mando cosas al spam. Le estoy dando ejemplos de cosas que tienen que ir al spam. Y nuestro spam es distinto del spam de otro porque está entrenado distinto. Está personalizado las cosas que a mí me interesan y las que no, ¿no? Esto también marcó también como en la sociedad, por lo menos, bueno, en el caso del ajedrez en el año 96, como un hito, ¿sí? Porque Deep Blue, que es una computadora hecha por IBM, fue la primera que le ganó a un campeón mundial, en ese caso a Kasparov, un campeonato de ajedrez. Ahí en esa época era más fuerza bruta, el ajedrez da como para explorar muchas jugadas a la vez y para adelante, ¿sí? 10, 15, 20, 50 jugadas para adelante y ir diciendo, no, está no, como un árbol, no, por acá no voy porque acá voy a perder. Y bueno, está, pero el hecho es que fue como un shock ahí para la comunidad del ajedrez porque, bueno, la computadora le ganó al ser humano. Nos sacó, nos pegó ahí un poco en el orgullo. Y el Go, que es el que está a la derecha, es un juego bastante más complicado. Acá es imposible analizar un árbol, ¿sí? Hay más partidas de Go distintas que átomos conocidos del universo, o sea que es imposible, desde el punto de vista teórico, analizar todas las variantes. Y se esperaba que
por lo menos faltaran unos 10 años para que haya computadoras que le hagan pelea a un ser humano, más o menos un jugador promedio. Sin embargo, en el año 2016, Google construyó un algoritmo que juegue tan bien que bueno, lo destrozó a Lee Sedol, que fue uno de los también campeones mundiales, y después jugó con otro que es el actual campeón mundial, y los destrozó, o sea, no les dio oportunidad de chance ninguna de ganar. Entonces eso también es como un ejemplo de que bien hecho las computadoras pueden lograr aprender, entre comillas siempre, pero bueno, pueden lograr hacer cosas, tareas específicas, ¿sí? No es algo general, pero hacer tareas específicas y mejor que el ser humano. Hay otras versiones posteriores de AlphaGo que, bueno, van un poco en la dirección de la IA, de la inteligencia artificial general, pero solamente para juegos. O sea, si yo le enseño las reglas del juego, no importa cómo sea el juego, pero bueno, es un juego, jugar ahí algo medio acotado, un conjunto finito de reglas, el sistema igual puede acomodarse, ¿tá? Pero de vuelta, sigue siendo ahí dentro del juego. Yo saco ese y le pongo a reconocer imágenes y no, ese no se puede hacer, no sirve. Otra cosa que anda en la vuelta también es el procesamiento del lenguaje natural. A la derecha los traductores automáticos hoy andan bastante bien, entre una gran cantidad de idiomas. La entrada es un texto en un cierto idioma, la salida es en el idioma que yo quiero y de vuelta funcionan bastante bien. Chatbots a la izquierda, acá en Uruguay mismo también hemos visto muchos, seguramente si escribimos a una empresa de gas, por ejemplo, para pedir una garrafa, nos atiende un chatbot, y bueno, cosas básicas se pueden hacer, se puede conversar, pedir cosas, en ese ejemplo que se ve ahí, alquilar una habitación de hotel o hacer reservas, hacer cosas sencillas se pueden hacer mediante el lenguaje natural. No es algo que tenga que apretar en un menú, sino que yo escribo y bueno, el algoritmo entiende, me contesta en consecuencia y bueno, actúa, hace lo que yo le pido que haga, tareas sencillas. Procesamiento de imágenes, los algoritmos que están hoy instalados en las cámaras celulares tienen algunos componentes de redes neuronales que me permiten aplicar filtros o bueno, también tienen reconocimiento de cara, por ejemplo, para sacar la foto cuando estoy sonriendo o para, no sé, aplica algún filtro específico para la cara o el fondo lo hace un poco más borroso para que resalte las personas, etc. También lo usamos todo el tiempo. En particular, reconocimiento facial, Facebook también de hace tiempo, uno sube una foto y automáticamente me dice, acá está fulanito, este es tal amigo tuyo. Bueno, eso se entrena todo el tiempo, cuando nosotros subimos fotos y etiquetamos amigos, ahí estamos entrenando ese algoritmo y estamos diciendo, esta cara es de fulano, esta cara es de mengano. Eso también se hace todo de forma automática. Y bueno, en general, reconocimiento de objetos, acá en este caso de personas, es como una especie de cámara de vigilancia, pero puede ser también en autos autónomos, después lo voy a comentar. También, si yo tengo un auto, puedo instalar una cámara y que ese auto reconozca cuando hay una persona para frenar o cuando hay un semáforo que vea el color, no sé, etcétera. Todo esto también es posible gracias a las redes neuronales. Antes habían cosas que funcionaban, pero era muy limitado lo que podían hacer bien. Con las redes neuronales se han podido lograr hacer cosas, la verdad que increíble. Y bueno, después sistemas de recomendación, o sea, ya sea en Facebook, recomendar amigos, Netflix nos recomienda películas en base a lo que nosotros vemos o no vemos, o le damos me gusta o no. Bueno, YouTube, Amazon o algo más local, Mercado Libre también, cuando miramos ciertos productos y después nos recomiendan todos similares, etcétera. Todos esas redes utilizan de alguna forma, en general lo utilizan mucho, inteligencia artificial para recomendarnos cosas y adaptadas, ¿sí? Cada recomendador es distinto, el mío que el de otra persona, porque aprende de mis gustos, se entrena con mis datos. También usa un poco los de los demás, pero se adapta, digamos, es más específicamente a mí para recomendarme cosas que a mí me interesen. Sistemas de navegación también, cuando uso Google Maps o el Waze, pongo ir de acá a allá y bueno, en tiempo real eso toma todos los datos de otras personas que también lo están usando
y me recomienda de forma inteligente la ruta que optimice, por ejemplo, el tiempo. Bueno, eso también están, eh, las cosas están hechas con algún tipo de tecnología de estas. Y bueno, esto es lo que en Uruguay en general es lo que más se hace, lo que se llama Business Analytics o inteligencia de negocios, que es, bueno, básicamente a partir de los datos de los usuarios, no sé, tengo una empresa, tengo los datos de mis clientes, de lo que me compran, de lo que no me compran, cuándo lo compran, cuánto pagan por ciertos productos, etcétera. Y a partir de eso yo puedo, bueno, es como estadística, digamos, más avanzada, no sé, predecir, por ejemplo, cuándo voy a quedarme sin stock de los productos o a estos clientes que recomendarles que no, etcétera. Diversas cosas que tienen que ver con los negocios. Entonces está usando también mucho actualmente, aprovechar los datos para negocios más personalizados o bueno, etcétera. Y bueno, ahora quería entrar un poco en los desafíos. Primero que nada, capaz que no te va medio en contra con lo que dije recién, pero la escasez de datos en muchas áreas es un problema. Por ejemplo, si uno piensa en aplicaciones médicas, después también voy a hablar un poco de esto, uno quiere hacer investigación en esto, cómo hacer medicina un poquito más personalizada, ya se encuentra con que no tiene muchos datos como para entrenar estos algoritmos. ¿Está bien o está mal? Bueno, ese dilema ahora después vamos a hablar un poco, pero en muchas áreas no solo no hay datos, o a veces el problema también está en que los datos están concentrados, ¿sí? Esa cantidad de datos abismal que les mencioné hoy no tiene acceso a cualquiera, ¿sí? En general Google, Facebook, Amazon, etcétera, son los que tienen en su poder la gran cantidad de datos. Y bueno, si uno de afuera, que no trabaja en esas empresas, quiere hacer algo, se encuentra con que no es fácil acceder a esos datos. Otro problema que tienen, sobre todo estas redes neuronales, es la interpretabilidad. Estos algoritmos, después que uno los entrena, como tienen millones y millones de parámetros y se ajustan automáticamente, sí, andan bien, hacen lo que tienen que hacer, a veces mejor que un humano, pero es difícil saber cómo. O sea, si uno quiere saber, bueno, pero acá por qué eligió tal cosa y no tal otra, por ejemplo, es muy, 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 muy difícil. Hay trabajos que, bueno, tratan de crear algoritmos que sean igual de eficientes, pero a su vez sean interpretables. Pero en general estas redes neuronales son una especie de caja negra. No sé, yo tengo acceso al código, lo puedo mirar los numeritos, pero no, es muy difícil interpretar qué es lo que está haciendo. Otra es la capacitación en esta área, o sea, hay cada vez una mayor cantidad de puestos de trabajo, de demanda de puestos calificados, y en general es mayor, mucho, mucho más grande que la oferta, o sea, de personas capacitadas para hacer esos trabajos. Entonces eso también, se quieren hacer cosas, pero no se sabe cómo, y bueno, hay un poco a veces de frustración porque no se puede avanzar por ese lado. Bueno, esto ya lo mencioné, la concentración de los datos. Ya se han pegado, digamos, el grito en el cielo muchas veces de que, bueno, las grandes empresas tecnológicas, esas tres, bueno, las cuatro que siempre se mencionan son Amazon, Facebook, Google y Microsoft. Ellas concentran la mayor cantidad de datos y, bueno, ¿qué hacen con ello? Es algo que, bueno, a veces es un poco oscuro, secreto, o a veces incluso, como vamos a ver en un ratito, se sabe que lo están usando para fines que no son el beneficio de, de las personas que crearon esos datos, sino para intereses propios. Hay un problema también que ha salido en varios lados, que es el tema del sesgo que hay en estos algoritmos, entre comillas. En realidad el sesgo está en los datos. Por ejemplo, hay sistemas de reconocimiento facial que en Estados Unidos o incluso en algunos países de Europa o en China, ni que hablar, se aplica para, por ejemplo, la policía parar a alguien en la calle porque es sospechoso. ¿Tá? Entonces, se han testeado esos algoritmos con personas, por ejemplo acá,
casos de gente blanca que, bueno, tenía antecedentes penales graves y les daba un puntaje bajo, un riesgo bajo de peligrosidad, digamos. Y en cambio, otras personas de color que no tenían tantos antecedentes o casi no tenían, a eso sí se los calificaba con alto riesgo. ¿Tá? O sea, esos sesgos, digamos, que no son del algoritmo, ¿sí? Siempre se echa la culpa a la inteligencia artificial de que tiene sesgo, pero no, el sesgo en realidad es del ser humano y también el problema es del ser humano de que no puso no tuvo la precaución necesaria. ¿Tá? A la derecha también hay, estos algoritmos se usan, por ejemplo, para elegir puestos de trabajo. En muchos lados reciben currículum, tantos que nos pueden evaluar personas, entonces, bueno, entrenan un algoritmo y que cuando me llega un nuevo currículum, yo se lo doy al algoritmo y ese algoritmo me dice, ah, este sí, este no. Y también ha pasado de que en muchos lados rechazaba los algoritmos de todas las mujeres, por ejemplo, o dejaba pasar muy pocas. Y también esos son sesgos que se perpetúan. El algoritmo se entrena con los datos que uno le da. Si le da datos que tienen esos sesgos, el algoritmo no le queda otro que aprenderlos porque no sabe discriminar, no sabe lo que es la justicia, aprende lo que uno le da. En redes sociales hay un caso puntual que, bueno, armó un escándalo bárbaro hace un tiempo y llevó a que Zuckerberg, el creador de Facebook, tuvo que comparecer ante la justicia estadounidense. El tema de Cambridge Analytica, ellos básicamente lo que hacían era mediante encuestas, ¿tá? Ejemplo, me acuerdo hace no mucho, no sé, aplicaciones de Facebook que uno le da la foto y yo qué sé, me tira una foto de cómo voy a ser de viejo o me dice a qué famoso me parezco más, ese tipo de cosas. Uno cuando accede a esas aplicaciones le está dando acceso a datos, a los datos personales. Con esos datos uno puede crear perfiles, ¿sí? Es decir, con 200 likes, me gusta, por ejemplo, uno puede hacer un perfil y hay estudios que sugieren que con 200 me gusta te sacan un perfil y te conocen más que tu propia madre o que vos mismo a veces. Son tan precisos de, ¿no? ¿Qué intereses tenés vos? ¿Qué te va a gustar? ¿Qué no te va a gustar? Entonces, esta empresa vendía esos datos y, por ejemplo, se usaron para elecciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, si no me equivoco, en la campaña de Trump sí, y algo se usó en la de Obama también, creo, y también en algunos estados. Si, por ejemplo, un candidato político tenía 10 propuestas para hacer, y yo sé que a vos estas 3 te pueden gustar, pero estas otras no, porque sé qué es lo que te gusta y lo que no. A vos te muestro las que sé que te van a gustar, las otras no. Y a otras personas viceversa. Entonces, eh, de esa forma, bueno, pasó con el Brexit también. De esta forma, bueno, aprovecho esos datos y se utilizan también, digamos, como para acentuar la polarización que hay también. Si uno hace un grupo y se mete en grupos donde, o Facebook te sugiere grupos donde sabe que tus intereses se alinean con ese grupo, entonces uno se confirma el sesgo de la confirmación que se llama, que es que uno tiende a creer más las cosas que confirman nuestras creencias actuales y a dudar más de las cosas que no, que van en la dirección contraria. Entonces se segmenta más la opinión pública, hay una polarización social importante que eso se está viendo últimamente y bueno, las grandes redes sociales en parte tienen la culpa y lo saben. Hay un documental en Netflix que recomiendo que se llama El dilema de las redes sociales, si no lo vieron, y dice hasta qué punto ellos entrenan con nuestros datos, ¿no? Uno va, por ejemplo, en Facebook haciendo un scroll, va pasando noticias y ellos llegan a medir incluso qué tiempo, cuántos segundos yo pasé mirando, aunque yo no entre, si yo entro ni que hablar, pero incluso cuántos segundos yo me quedé mirando o leyendo cierta publicación. Entonces, ahí ya estoy entrenando el algoritmo. Facebook tiene un algoritmo para cada persona, adaptado, súper adaptado para cada persona. Entonces, si vos pasas más tiempo mirando algunas cosas, bueno, las que te vienen después van a tener que ver. Si vos hay algunas que no, mirás el título y ya seguís de largo, bueno, esas después te las vas a tratar de esconder. Entonces, el algoritmo se va afinando todo el tiempo y ni ellos mismos saben bien, digamos, cuando te recomienda algo, por qué lo hace.
¿tá? Porque el algoritmo es tan sofisticado y está tan entrenado para cada persona, y es una caja negra, como dije, bueno, ellos no saben por qué te recomiendan esas cosas, obviamente lo construyeron, pero el algoritmo está tan ajustado a cada persona que en este documental hablan mucho de los que crearon estas herramientas, por ejemplo, el que creó el me gusta, el botón de me gusta, nunca se imaginaron que iban a poder llegar a hacer este tipo de cosas con esto y están un poco arrepentidos también son personas que después se alejaron de esas empresas y bueno, están tratando de hacer un poco de activismo en contra a este tipo de herramientas. Está muy bueno, se los recomiendo. Otro desafío que también se habla mucho es el tema de la automatización de tareas, la pérdida de empleo. Hay algunos estudios que bueno recomiendan como acá. Ser tan específico, no sé, pero el hecho es que hay ciertas tareas que tienen más riesgo de ser automatizadas, otras que no. Entonces, bueno, ahí va a haber un montón de gente que cuando la tecnología sea cada vez más barata y sea más barato poner una computadora o un algoritmo que realice la tarea que capaz que de 10 personas, la empresa cambia a esa persona por ese algoritmo y listo, chao. Y esa persona quedó sin trabajo. ¿Tá? Eso es todo un tema. Hay un libro de Oppenheimer que está muy bueno, se llama Sálvense quien pueda, que un poco da un panorama de estas cosas. Y bueno, esto ya vamos más al extremo. Acá hay otro documental también que está muy bueno, se llama Prejuicio Cifrado, que está en Netflix, y habla mucho de cómo usan el reconocimiento facial, sobre todo para el control de la sociedad. ¿Sí? En China se sabe, ahí es mucho más, el problema es mucho peor. Ellos, igual muchos, digamos, la mayoría lo acepta y como que está, pero ellos tienen una especie de crédito social, de puntaje, ¿sí? O sea, tienen cámaras por todos lados, están viendo todo el tiempo qué es lo que estás haciendo y si vos haces cosas que están mal, fuera de la ley, hay un cierto puntaje que vos tenés asociado que te va bajando y si es bajo no puedes acceder, no sé, no puedes salir del país, no puedes acceder a ciertas universidades o a créditos, trabajos, etcétera. O sea, ese puntaje te define. ¿Tá? Eso hace recordar a una novela muy conocida, 1984, de Orwell, ¿no? Que está la figura de ese gran hermano bueno, que todo lo vigila y que uno no puede salirse de las normas porque está siendo vigilado. Está muy bueno ese documental por ese tipo de cosas. Y bueno, después también está el tema de la ética, o sea, hay muchos algoritmos que capaz que no lo hacen intencionalmente, un daño, digamos, intencional, pero bueno, es ético, ¿no? Hay discusiones un poco más finas. En algunas empresas, en Google, por ejemplo, hay personas que se dedican a ese tipo de cosas, pero también hace poquito pasó esto de esta investigadora Timnit Gebru, ella bueno, se especializaba en la ética, sobre todo en la tecnología, y bueno, al final la terminaron despidiendo porque, bueno, no era muy compatible. Ellos obviamente no lo van a decir, pero bueno, el hecho es que la terminaron despidiendo porque se ve que hacía demasiado bien su trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero problema? Hay libros, por ejemplo, hay uno que se llama Armas de Destrucción Matemática, ¿sí? Y que dice, ¿no? Cómo el Big Data incrementa la desigualdad y, y desafía la democracia. A mí del libro está bien, es como llama la atención sobre este tipo de problemas, pero no sé, a mí me deja un gusto amargo en que como que el problema es, no sé, en este caso la matemática o los algoritmos, y yo creo que no es así. Los, los algoritmos de aprendizaje automático no dejan de ser modelos estadísticos, en el fondo. ¿Tá? Entonces, el tema es que en esos datos, con los que se entrena el algoritmo, como dije hoy, hay sesgos, y esos sesgos no son de la máquina, son del ser humano. Y no solo eso, sino que si yo le doy la responsabilidad a elegir a ese algoritmo y me saco yo la responsabilidad, es fácil echarle la culpa al algoritmo o a la tecnología cuando en realidad es del ser humano. Por ejemplo, ¿sí? Si yo miro a la derecha, miro esa estadística donde se ve que las mujeres están subrepresentadas en los puestos de tecnología en las grandes empresas y pasa también en muchos otros ámbitos.
Entonces, si yo miro esa estadística, ¿no? Por ejemplo, en Amazon, casi no hay trabajos de tecnología y de liderazgo hay un 27%. Cuando la fuerza laboral en Estados Unidos, que donde están sacados estos datos, es de 47%. Entonces si yo miro esto y viene una mujer, digo, no, mira, vos, hay un 27% trabajando, así que te doy un 27% de chance. Está una cada cuatro de que vienen, tomo, las otras no, simplemente porque está ahí en la estadística. Entonces, ¿a quién le echo la culpa? ¿Es la culpa de la estadística o es culpa mía que estoy basando mi decisión en eso? Es culpa mía. Bueno, esto pasa lo mismo. Los algoritmos, digamos, son caja negra, es un poco como que uno barre por abajo del alfombra, no, es el algoritmo, ¿sí? El discurso es, la inteligencia artificial aprendió a hacer la selección mejor que nosotros, el algoritmo eligió esto, y bueno, está. Entonces como que uno le echa la culpa al algoritmo, lo personifica, pero no, la decisión no es del algoritmo. Y bueno, también hay un hecho y es que los documentales o los libros siempre tratan de mostrar lo malo porque es lo que vende, ¿sí? Si yo hago un documental o un libro donde pongo inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad, para la felicidad humana, etcétera, seguramente no venda tanto como un libro que, así, o una película Prejuicio cifrado, armas de destrucción matemática. Eso también tiene una componente de verdad. Entonces quería primero empezar con esta parte de los desafíos y terminar brevemente con las oportunidades, lo que yo veo que en realidad hay que... Lo otro sí, tener los desafíos sobre la mesa, no escaparse, y por eso también es bueno que haya más mujeres, más personas involucradas en la inteligencia artificial, no solo la tecnológica, sino social en su conjunto. Pero bueno, hay muchas buenas oportunidades. Hay autos autónomos que están desarrollando, en muchos lados ya se venden comercialmente. La idea es que, bueno, por ejemplo, la mayoría de los accidentes automovilísticos, de las muertes por accidentes en la ruta, son por errores humanos. Y bueno, idealmente, si uno pudiera construir un auto que no tenga esos errores, que uno pueda tener mejores sensores, más precisos que los sentidos humanos, el, la computadora no se cansa, digamos, entonces bueno, si está bien hecho, obviamente, el ideal es que uno pueda construir autos que manejen solo, que se comunican con los demás, etcétera, sepan en tiempo real qué calles son las que están más integradas con estos sistemas de navegación y agilizar, hacer una navegación un poco más inteligente, más eficiente y más segura. Y podemos aprovechar el tiempo en otras cosas mientras viajamos. Y está también el tema de la medicina de precisión que mencioné antes. En muchos lados ya hay equipos trabajando en esto y han desarrollado algoritmos que diagnostican enfermedades, en este caso en Stanford, neumonía, mejor que el promedio, digamos, de radiólogos. O sea, agarraron un conjunto de radiólogos y, bueno, los sometieron a test, a pruebas, y, bueno, pudieron desarrollar un algoritmo que realmente reconozca y también, como lo que yo decía de la interpretabilidad, uno les puede pedir que indique qué zonas son en las que se basó para dar ese diagnóstico. Entonces, esto no con la idea de sustituir a los médicos, sino de crear herramientas que los puedan ayudar, ¿sí? Que puedan asistir al diagnóstico. La tecnología médica va avanzando y hoy tenemos ecografías, tomografías, un montón de cosas, electrocardiograma, encefalograma. Sin esa tecnología, bueno, no nos imaginamos cómo podría ser la medicina. Bueno, a futuro estas tecnologías van a ir apareciendo también. Hay otra diapositiva, bueno, ahí con electrocardiogramas también tenemos los sensores, por ejemplo, hay relojes inteligentes que nos miden el pulso todo el tiempo. Pueden también, muchos ya lo hacen, detectar arritmias y, por ejemplo, prevenir enfermedades cerebrovasculares, que son principal causa de muerte en muchos países del mundo. En nuestro país tenemos la historia clínica electrónica, es una ventaja. Ya tenemos, digamos, como un centro de datos ahí centralizado. Bueno, ¿cómo acceder a esos datos? ¿No? Hay que ver, obviamente, todo ese tema, pero lo veo como oportunidad. Meteorología también, los modelos actuales de meteorología son muy pesados, demoran mucho tiempo, son simulaciones numéricas muy complejas y a veces
con este tipo de técnicas, redes neuronales, en muchos lados se está empezando a desarrollar algoritmos que son más precisos, y también que son más rápidos. ¿Tá? Obviamente no es así nomás, uno tiene que integrar modelos físicos, bueno, hay que hacer un trabajo importante, no es trivial, pero la perspectiva es que se pueden desarrollar modelos meteorológicos más precisos. Aparte también algunos dan, no sé, la resolución espacial es un poco pobre, cada 10 kilómetros, con entonces podría ser algo mucho más preciso, cada 1 kilómetro, no sé, estoy poniendo ejemplos, o que se puedan complementar con mediciones en tierra, en alguna zona agregar más sensores y afinar más la predicción para esa zona, por ejemplo. Esto tiene impactos obviamente económicos también, o mejor prevención de eventos climáticos extremos, tornados, inundaciones. Ciudades inteligentes también anda ahí en la vuelta con lo que llama el Internet de las Cosas, sensores conectados, interconectados. Bueno, esto abarca mucho más cosas también, ¿no? Pero bueno, la navegación, no puedes hacer una navegación más inteligente, como le dije, casas más inteligentes, bueno, hay toda una tecnología ahí, una planificación de ciudades, cómo hacer ciudades más inteligentes, más eficientes, ahorro de energía, impacto en el ambiente, etc. Y en Uruguay también, o en la región, así como está la medicina de precisión, también está lo que se llama el agro de precisión. Muchas empresas, por ejemplo, están usando detección, reconocimiento de imágenes para detectar qué plantas necesitan insecticidas y cuáles no. Entonces, en vez de aplicar un insecticida parejo, uno lo hace, o sea, un tractor va con una cámara instalada y solamente echa el herbicida donde es necesario, donde no. Entonces se ahorra una gran cantidad de herbicida. Eso tiene impactos económicos y también ambientales, ni que hablar. Para riego también sirve. Y bueno, también en la parte veterinaria, así como hay medicina humana y medicina animal, de la cual prevenir enfermedades también es importante, y se puede hacer de forma más precisa con este tipo de técnicas. Hay buenas perspectivas, hay ejemplos concretos, y ya con esto termino. En algunas partes, por ejemplo, lo que está a la izquierda es un ejemplo en Francia, que hay como un portal, es un portal de desafíos, digamos. Llaman a las empresas, a las startups, gobiernos, cualquiera que quiera aportar algún problema a resolver, y datos, ¿tá? Pueden ser datos, un conjunto de datos más chicos, etcétera, pero por ejemplo yo tengo una empresa, tengo mis datos, ¿qué hago con esto? Bueno, me puedo postular a este portal, y bueno, armo un problema con ayuda de ellos, un problema, los datos, y un problema a resolver. Y esto después se pasa a la comunidad, pero también a las universidades. Cursos o carreras de tecnología pueden, como tarea final de esos cursos, tomar alguno de estos problemas, y bueno, el estudiante o el equipo de estudiantes lo resuelve. Entonces se gana de los lados, digamos. La empresa tiene gente trabajando en sus problemas, a veces también de ahí de los ganadores salen premios económicos, o a veces contratos de trabajo, etcétera. Hay un buen vínculo academia-industria. Y bueno, se trabaja con datos que sirven para alguien, digamos, problemas que sirven para alguien. Kaggle también es una plataforma de competiciones, que también hay muchos datasets y todo el tiempo se están agregando competencias en este sentido. En Uruguay hay un catálogo de datos abiertos, que bueno, hay algunos, muchos son estadísticas, pero por ejemplo también destaco en particular en Montevideo lo que se está haciendo, se le llama gobierno abierto, y se está liberando una gran cantidad de datos, la verdad que muy bueno. Por ejemplo, en cuanto a movilidad, uno que vi hace poco es, uno tiene acceso, entra ahí a la página, y de la página de Intendencia, y puede acceder a todos los viajes del sistema de transporte metropolitano, todos los boletos, ¿sí? O sea, la hora, la parada, el ómnibus que lo tomó, si hizo combinación o no, ¿sí? Con hora, fecha, o sea, todos los datos, no solo estadística, hubieron por mes, no sé, 15.000 viajes, no. Dato a dato, anonimizados ni que hablar, pero hay datos de recolección también. Entonces de a poco se están empezando a liberar datos, y bueno, esto de la innovación abierta, ¿sí? De tratar de compartir los problemas y abrirlos, ¿sí? No cerrarme y yo en mi empresa tratar de resolverlos con lo que tengo, sino tratar de abrirme
de la forma adecuada, pero abrirme y poder conseguir aliados afuera. Hay una hoja de ruta también en Uruguay que habla en particular de oportunidades y desafíos que hay en Uruguay y prioriza una serie de áreas y bueno, da una perspectiva de qué es lo que se puede hacer en cada una de esas áreas, que está muy bueno. Eso, es de hace un par de años. Es un análisis bastante fino de la realidad de nuestro país. Y como último comentario, bueno, eso, yo veo un poco más el medio vaso lleno que el vacío. Hay muchos problemas, hay muchas cosas por resolver, ni que hablar, pero yo pienso que avanzar en lo que es la economía de datos es algo que debemos hacer. Algo que siempre se propone por ahí es, bueno, una posible solución sería tener un sistema centralizado de datos. En Uruguay AGESIC funciona, por ejemplo, con el tema de la agenda electrónica y otras cosas. Pero bueno, tener sistemas centralizados de datos que permita el acceso, por ejemplo, a investigadores o a la sociedad en general y que tengan las garantías necesarias y que los datos no estén concentrados. Hoy por hoy, por ejemplo, lo que hacemos en nuestro celular va todo para las redes sociales, las grandes empresas, y no tenemos ningún tipo de control con esas cosas. Hay que pensar, ni que hablar, a medida que esto empiece a llegar a Uruguay más fuerte, qué tipo de regulaciones hay que hacer para evitar un mal uso de la tecnología. Y bueno, la filosofía entonces es que los datos sean tan abiertos como sean posibles para poder aprovecharlos, para que la sociedad lo pueda aprovechar y adueñárselos, apropiárselos para el beneficio de ella misma, de la sociedad, y tan cerrados como sea necesario, es decir, obviamente con las garantías que sean necesarias. Y cierro con una canción del Cuarteto de Nos que está muy buena, se llama Contrapunto para Humano y Computadora. Si no la vieran, búsquenla porque está muy bueno. Y es un poco eso, como la competencia que hay entre la computadora y el ser humano, pero en realidad yo pienso que no hay que tener esa visión negativa de que no, la inteligencia artificial es mala, se está usando para cosas malas, hay que frenarla, regularla y hacer que no despegue, sino todo lo contrario, cómo hacer para que sea beneficiosa para todos nosotros. Así que bueno, dejo por acá y si hay preguntas, comentarios, me pueden escribir o también tenemos creo unos minutos para conversar.